Y si alguien tiene un buen portfolio pero no tiene experiencia, que eso puede pasar. Pues es un impedimento, lo único es que todos tienen el mismo impedimento y los mejores son los que lo logren superar. Claro, normalmente los creativos a la hora de organizarnos, pues tenemos ahí una lucha potente, y organizar a tanta gente creativa debe ser un infierno. Cada uno quiere poner su acento. ¿Cómo lo gestionabas tú? Y el buen director es capaz de sacar lo mejor de toda esta gente sin que le hundan el bote, porque todos quieren mostrar su creatividad. Claro. Y si no te sale un pastiche y no hay dirección, tienes que jugar la mano de cartas que te han dado y tienes que sacar un mejor resultado de lo que tienes. Y un buen director es el que es capaz de hacer eso. Soñar es muy fácil, todos podemos soñar y todo el mundo de alguna forma sabe cómo tiene que quedar una serie y se lo podría imaginar. El desafío es ser capaz de ejecutar eso y que salga. Bienvenida, bienvenido, soy Marcos Rayo Delgado para dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorita, donde además te puedes formar como artista profesional. Lo de hoy es una entrevista a un artista, con Adolfo Martínez Pérez, un dinosaurio, un titán, un gigante de la industria del cine internacional, con títulos tan pepinos como Alien Resurrection, Terminator Salvation, Oblivion, Stuart Little, un montón de películas que puedes ver en su IMDb y en su portfolio. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias por lo de artista y por lo de monstruo. Sí, es difícil de encajar, pero bueno, en este caso es en el buen sentido. A ver, tu carrera, lo que me gusta de tu carrera es que empieza con el dibujo. O sea, has llegado a ser director y a dirigir películas y a tener puestos muy relevantes en el arte de muchísimas de estos títulos, pero empiezas con el dibujo. ¿Cómo llegas desde el storyboard a ser director? ¿Qué papel jugó ahí el dibujo en tu carrera? Mira, yo te diría, yo en realidad, yo puedo dibujar de siempre, de niño, pero yo no estudié arte. Fui un año a la Academia Peña, pero yo estaba estudiando Ciencias de la Información. Hice imagen y sonido en la Complutense. Y no sé, lo de dirigir cine se veía como muy lejano. Yo, al menos mi generación y clase media española y tal, no se te ocurre que eso sea una opción, ¿no? Eso suena como muy americano. Si no te importa que haga digresiones, yo siempre defino la diferencia entre la mentalidad americana y la mentalidad española. Si tú a un niño pequeño en España le preguntas, ¿qué quieres ser de mayor, hijo? Te dice, yo quiero ser futbolista o astronauta o torero. Y para cuando tienen 16, te dicen, no, pues no sé, buscar algo que tenga salidas. En mi época era pues abogado o yo qué sé. Yeah. Tú a un niño americano le preguntas de niño qué quiere ser, pero luego va y hace eso y resulta que sí puede ser astronauta. ¿Qué tienes que estudiar? Tienes que ir a no sé dónde, luego pides trabajo en la NASA y luego te haces astronauta. O sea, se puede. Yeah. Pero ellos tienen la mentalidad, desde niño les han dicho, si tú quisieras, podrías ser el presidente de Estados Unidos. Y nosotros no hemos crecido en esa cultura, ¿no? Yeah. Al final buscas una forma de subsistencia y bueno, y vives para tu familia, tus amigos, tu tiempo libre, etcétera, y esa es la vida. Ya tenemos más esperanza de vida, a lo mejor no es una mala filosofía, Yeah. pero los americanos es gente a quien les inculcan que hay que tener sueños. Luego hay muchos sueños rotos. Cuando no tienes sueños no corres ese peligro. Claro. Pero otros los alcanzan. Si no se te ocurre que se podían alcanzar, bueno, pues yo estudié imagen y sonido, pues un poco de casualidad. El señor antes de ir a Academia Peña, tuve un profesor que me enseñó pues, los fundamentos del carboncillo y tal. Y me dijo, porque a mí me gustaba hacer cómics pues por diversión. Yo nunca he trabajado profesionalmente en el cómic. Me dice, ¿por qué no haces algo de cine? A ti esto te iría bien porque te gusta contar cosas de forma secuencial. Ni se me había ocurrido. No había nada donde estudiar cine. Habían cerrado la antigua academia de los años 70 y no había aparecido la que hay ahora. Yeah. Y pues imagen y sonido es lo que más se parecía, pero un poco pues porque alguien lo sugirió. Y cuando acabé de estudiar, mi madre vio en el periódico un anuncio de unas becas de la Caixa y dice, ¿por qué no pides esto? Y así es como acabé en Estados Unidos. Tenía ciudadanía porque nací de casualidad en Estados Unidos y pedí la beca, me la dieron para estudiar algo de posgrado en Estados Unidos. Entonces me puse a buscar cosas de cine y logré entrar en un sitio que se llama el American Film Institute. Pero no logré entrar de director, que es lo que había pedido, pero era el primer año que tenía el programa de montaje y a todos los que pedían plaza para otra cosa les ofrecían, si segunda opción querían ser considerados. Y así es como entré de montador. Vale.
Sí, a la Caixa, a quienes le estaré agradecido de por vida, me, me sufragaron 2 años de estudios haciendo esto. Y esa experiencia fue muy reveladora, porque de pronto te encuentras rodeado de esta gente que te digo que les dijeron que podías ser presidente de Estados Unidos. Claro. Entonces te abren un poco los ojos a lo que puedes ambicionar y las cosas que se pueden hacer, pero con modestia. O sea, cuando te lo han inculcado desde la niñez, es distinto que cuando lo descubres a los 24. Hay Ya, cosas que ya no vas a llevar, sabes, de fábrica. ya, claro. Y luego cuando sales a competir con ellos, a mí a día de hoy, yo ya llevo 10 años dirigiendo cosas. A mí me da vergüenza en una fiesta, te preguntan, ¿y tú qué haces? Y decir, yo soy director de cine. Me siento como un gilipollas. Entonces, es difícil cuando sales a competir con americanos, si tienes esos remilgos y tal, enfrentarte con tíos que se venden, que no veas, hablan. Yo salí de la universidad, yo creo que sin haber hablado en público nunca. Los Claro. americanos a lo mejor no saben nada, pero los enseñan a estar en contacto con sus sentimientos y expresarlos. Y te hacen un discurso de estos de fin de curso que te hacen reír, te hacen llorar. Son muy buenos para eso, ¿no? Ya. Y bueno, pues yo en mi mentalidad de español al que le inculcaron, hijo, no arriesgues, el que mira al suelo no tropieza, eh, pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Estoy aquí, se me acabó la beca, si voy a probar Hollywood, mejor ahora, que tengo un apartamento alquilado, he conocido gente y estoy más o menos aquí ya, y me di 6 meses para encontrar una forma de subsistir. Ok. Y se me ocurrió, digo, bueno, pues he estado estudiando cosas relacionadas con imagen, he hecho un programa de montaje y puedo dibujar más o menos. Y no, ahora miro cosas viejas que hacía y era, Dios mío. Pero hay que empezar por algún sitio, luego con Total, la es que, práctica vas mejorando. claro, El caso es que se me ocurre combinar las dos cosas. Alguien, un compañero de clase, me dijo, ¿por qué no haces storyboards? Storyboards. claro. Y el caso es que me pongo a investigar, era toda una industria, había como 3 agencias dedicadas solo a representar a dibujantes de storyboards. Wow. Y el caso es que me hice un portafolio con stories que había hecho para las prácticas que hacíamos en la escuela, que eran inenseñables. Alguno me dijo, te tienes que hacer un portafolio, haz cosas en spec, ¿no? O sea, que haces por tu cuenta para tener ejemplos de tu trabajo. Claro. Cógete un anuncio y haz el storyboard de ese anuncio para reforzar ese portafolio. Y al principio todos me decían que les era difícil mandarme porque no lo había hecho nunca. El catch-22, el círculo vicioso de siempre, ¿no? Como haces el primer trabajo. Exacto. Hasta que unos me dijeron, mira, tenemos un proyecto de tan bajo presupuesto que no se pueden permitir nuestros honorarios, los de nuestros artistas, y buscan a alguien en tu situación que necesite hacer algo como sea y pagan Claro. una mierda. Entonces, esta película es Leprechaun 2 y nada, me contrataron, no sé si fueron 2 semanas o 4 semanas y pagaban una miseria, pero me daba igual que lo hubiera hecho gratis. Claro. Y después, solo con hacer eso, me empezaron a mandar a hacer anuncios, cobrando al día lo que los otros me pagaban a la semana, solo Claro. por tener un título. Es Ya. meter el pie dentro, ¿no? Y luego la siguiente barrera, bueno, a todo esto yo pensé, haré esto de los storyboards un par de añitos antes de empezar a dirigir. Luego te digo cuánto tarde. Ya. Eh, el caso es que la siguiente barrera era entrar en el sindicato, porque las películas de los estudios, todas tienes que pertenecer a un sindicato y que distintos sindicatos tienen distintas reglas, pero en el mío es que si no estás en el sindicato no puedes trabajar Vale. en su jurisdicción. Hay otros sindicatos en los que te obligan a entrar en el sindicato, pero nada te impide entrar. Ya. Pero en esta entrar era dificilísimo. Tienes que tener 300 horas en un proyecto del sindicato. Digo, pero si no puedo trabajar en proyectos del sindicato, ¿cómo voy a Claro. conseguir 300 horas? Pues una forma es, si todo el mundo está trabajando, un productor podría contratarte a ti porque no hay nadie más. Pero eso no, creo que pasó una vez en el año 96 y no ha vuelto a pasar. Y el otro sistema es, si tú estás trabajando en una película independiente, y la película la organizan, que quiere decir que hay suficiente gente trabajando en la película, que son Ajá. miembros de sindicatos, contactan con el sindicato y le dicen, preferiríamos que nuestra película fuera del sindicato. Y ellos la sindican a la fuerza. Entonces, todas las horas que has hecho en esa película cuentan Cuentan. retroactivamente. Claro. Ah, Y así fue como retroactivamente entré yo. incluso. Sí. Pero estos sindicatos un Eh, poquillo, pues, suena un poco mafieta, ¿eh? Para entrar, qué durete, para, ¿no? a todos los que intentábamos entrar nos lo parecía. Luego, cuando Claro. estás dentro, dices, qué bien, ahora me toca a mí. Pero sí, es o sea, el rollo de que el libre mercado y que el mejor es el que sube y esto hace que siempre puedas contar con los mejores,
esta práctica protege a los que ya están dentro de la industria, pero es un poco contraria a ese libre comercio donde dependes totalmente de tus Ya. actitudes, ¿no? Pero bueno, antiguamente todos los oficios que había en el cine, pues te tirabas muchos años aprendiéndolos y para montar tenías que ser 6 años pegando ahí con celo los cortes y todos eran un poco así. Ahora es distinto, ahora entras desde cualquier dirección y alguien vio en Instagram una cosa que pusiste y dijo, ese, quiero ese. Se ha liberalizado, ¿no? Claro. Y luego toda la producción se ha fugado de la zona donde están las jurisdicciones de estos sindicatos y se ha quedado a dos velas, Los Ángeles. Entonces, lo que nos protegió, porque a mí me ha protegido también, de hecho yo fui representante dentro de mi sindicato durante mucho tiempo, lo que nos protegió y reservó un poco el trabajo para los que habíamos logrado introducirnos, al final, con la forma en que se ha globalizado la industria, ha contribuido a que las grandes productoras se piden, Mm. los streamers en concreto. De, Que cómo había llegado a dirigir a partir de la a ilustración. partir del dibujo del storyboard. Te lo digo rápido. Mira, yo, cuando conseguí entrar, hice el Leprecon 2 en el 93, yo entré, me parece que fue en el 94 o en el 96. Y entré, pues eso, una película se organizó conmigo dentro y después de eso me mandan los de la agencia a una peli de estudio y es Alien 4, la que hizo Wow, o Jean-Pierre sea, Jeunet. vaya salto, ¿no? Sí, solo por estar dentro. Antes no estaba. Y este señor era francés, no hablaba nada de inglés, trabajaba como un intérprete, luego durante el proceso fue aprendiendo inglés Ya. y tenía un grupo allí de gente, unos eran bilingües, yo no hablo francés, pero bueno, me caí en gracia. En un año pasé de haber hecho Leprecon 2 a haber hecho Leprecon 2 y Alien 4. Wow. ¿Qué factor Sí, dirías? Porque a veces, claro, unos dicen que talento, otros, por ejemplo, en la mente, en la mentalidad americana es el esfuerzo y la meritocracia. Pero en este caso, ¿cuánto se le puede asignar también a veces en nuestra carrera profesional a la suerte? muchísimo. El rollo ese de estar en el sitio justo, en el momento justo. Lo que pasa es que luego tienes que ser capaz de sobrevivir a la oportunidad, ¿no? Claro, Y luego también hay mucho de tus relaciones públicas, de cómo te vendes, en qué medida eres capaz de crear conexiones que luego te sigan dando trabajo y oportunidades. Y eso no te lo enseñan en ninguna parte. Hay gente que lo sabe por naturaleza, otros que se fijan e intentan mejorar y otros que no son particularmente buenos. Yo no soy particularmente bueno haciendo eso. Pero bueno, a la vez hay veces que conectas con gente y de pronto tienes relaciones que duran muchísimos años. claro, Yo, de hecho, la oportunidad de dirigir, te diré, yo conecté con un chaval que se llama McGee, un nombre que le ha perjudicado mucho en su carrera, pero que con dos narices decidió no cambiar. Y es un tío encantador, muy buen amigo, y este fue el que empezó a darme oportunidades a dirigir primero lo que ellos llaman un splinter unit, que es, "Oh, me faltan unos insertos, mira, quédate atrás con la cámara B, limpia todo lo que me falta a mí, que yo tengo que avanzar a la siguiente secuencia". ya, Los primeros planos que dirigí fueron así. Y me fue dando más y más responsabilidad. Cuando eres el tío que los ha dibujado, se los sabe de memoria, y muchos son claro, propuestas tuyas, en realidad eres la persona más indicada para ejecutarlos claro. exactamente. Y esto fue haciendo bola de nieve hasta que acabé haciendo una de las múltiples segundas unidades en la película de Terminator 4. Y este chico además pues me apadrinó para intentar levantar un proyecto, me mandó a las agencias a buscar guiones, decidí hacer un proyecto que quería rodar en Argentina sobre gauchos, en Ujú, castellano, se lo puse tan difícil, si le hubiera hecho una cosa de terror para rodar en Los Ángeles, pues lo habría ya, hecho ya. Y no logró levantarme eso, pero a raíz de eso acabé conectando con gente en España, acabé conectando con Tornasol, que ujú. coproducía mucho entre España y Argentina en aquel momento. Y ese proyecto no salió, pero a través de mi conexión con ellos me acabaron ofreciendo mi primera película, que fue Zona Hostil. Ujú. Y así fue como entré en la dirección, 25 años más tarde. 25 años, madre mía. Ese es el tiempo que me llevó haciendo storyboards. Wow. Es que es lo que comentas, la mentalidad es tan diferente de saber que si quieres ser director, puedes serlo e intentar dedicar todos tus esfuerzos y movimientos y ese venderte también, que lo hacen también los Yankees, claro, a que vayas siendo como algo orgánico que tú vas como descubriendo y abriendo puertas y decir, hostia, pues entro y no pasa nada, pues se me permite Sí. estar aquí, ¿no? Sin...
Es curioso. También para dirigir no hay escalafón. Todo el que dirige, algunos empiezan directamente, han sido estudiantes o ni estudiantes, han hecho unos cortos y ganaron un premio. Otros, este chico McGill cuenta su historia, él empezó, tenía unos amigos que hacían música y a él le gustaba la fotografía, entonces les hacía los vídeos y resulta que fue una banda de estas de los 90 que luego fueron el bombazo. El tío entonces les hizo los vídeos musicales, otras bandas querían más, le ofrecieron publicidad y a raíz de eso le ofrecieron cine. Pues ese fue un camino. Wow. Pero encuentras gente que salta a la dirección desde cualquier otro campo relacionado. Hay actores que saltan a la dirección. Hay directores que han sido ilustradores como yo, o sea, gente como un Ridley Scott o como un James Cameron, son tíos que sí, yo nunca he trabajado para ellos, pero si trabajas para ellos sabes que dibujan mejor que tú. ¿Sí? Y son Dibujan. buenos, bueno, cuando ves dibujos de ellos son Mira tú. de todo, vamos, superior. Wow. Y hay gente que vienen de, pues han sido guionistas, gente que han sido montadores, muchos han sido directores de foto, porque en publicidad hay mucho solape entre el director de foto y el director, y la publicidad era un trampolín a dirigir. Y, pero a menudo tienes que empezar en otra carrera dentro del cine que te permite estar conectado y Ya. ir creando relaciones antes de poder cambiarte de carril y entrar a dirigir tú. ¿Qué dirías que cambia en tu manera de dirigir a la hora de pensar una escena como director después de haberla construido durante tantos años como dibujante? Bueno, estás muy acostumbrado a planear de antemano, porque hasta entonces tu trabajo ha sido crear herramientas para planificar todo antes de llegar al set. Una cosa a la que te tienes que adaptar es que hay muchas cosas que suceden en el momento. Y si te aferras demasiado al plan que traías, estás perdiendo oportunidades. Ya, O te sientes acorralado porque ahora te es imposible cumplir lo que habías pensado y ¿qué haces, no? Entonces, el dicho ese famoso, no sé si era de Napoleón o de quién, que los mejores planes de batalla solo duran hasta que suena el primer tiro, eso te pasa un poco también. Yo creo que si vienes muy bien preparado, a veces te da libertad luego para saber que conseguir el plan va a quedar bien, pero con esa confianza te sientes con la libertad de jugar, de probar cosas, etcétera. Otras veces también depende del tipo de secuencia. Yo si estoy haciendo una cosa de acción, pues me gustaría llevarlo planeado al dedillo, vas a rodar todo desordenado y tienes que tener un plan férreo que seguir a ciegas para asegurarte que eso vaya a montar. Pero claro. si estás haciendo una secuencia que es un momento actoral y tal, lo que quieres es no estorbarles demasiado. Y a lo mejor te lo planteas de forma distinta y tiene que haber momentos de descubrimiento allí en el set que tú no puedes planificar antes de sentarte. De hecho, tienes más oportunidad de encontrarlo ensayando la secuencia con los actores que Claro. sentado tú a imaginar planos. Yo seguramente tiendo a imaginar planos demasiado y a estorbar demasiado a los actores y luego a tomarme demasiado tiempo para, pues ya no quiero que esto sea un plano máster y dos cabezas parlantes y luego dejarles demasiado poco tiempo a ellos para hacer su trabajo. Y hasta ahora siempre he tenido suerte porque los actores han sido capaces de sobrevivir a mi sistema y con el poquito tiempo que tenían han sacado las secuencias. Pero a veces me malacostumbran y entonces soy egoísta y digo, pero yo además quiero tener este plano de introducción que me gusta mucho. Y hay veces al espectador se le trae sin cuidado ni se fija. El espectador lo que quiere es entrar en la historia y sus Claro. vehículos son los personajes que son los actores. ¿Qué tal la relación director-actores? ¿Cómo haces para que esa relación no salte chispas y sea lo más agradable posible? Yo soy de la escuela Mr. Nice Guy, porque el McGee este era un tío muy majo que le gusta inspirar y, ¿sabes? Y su forma de liderazgo es mostrar pasión por el proyecto, entonces todo el mundo te quiere ayudar. Claro. Más que ser muy tiránico y tal, pues no me sale de forma natural, si lo intento quedo como un tonto. Y luego, yo no vengo de la dirección, o sea, no vengo de la dirección de actores, ni vengo de la interpretación, ni vengo del teatro, ni... Entonces, yo dependo mucho de los actores. Es difícil que yo coja a alguien por la calle y convertirme en un Pigmalión y sacarle una interpretación de Oscar. Yo lo que tengo que hacer es conseguir buenos actores. Claro. De hecho, esto es una verdad de casi cualquier proyecto. El éxito de un proyecto, el 90% es el material y el casting, no la dirección de actores, el casting. Si has hecho bien el casting, ya está. Ellos luego van a saber cómo ayudarte y cómo darte lo que tú necesitas. Claro. Y tu responsabilidad es conocer muy bien a los personajes, sus motivaciones y saberlo comunicar. Y luego ellos contribuyen su oficio y proporcionan lo que a ti te puede faltar. Cuando vienes desde un campo técnico, yo creo que esa es la mejor forma de
de trabajar con ellos, es apoyarte en ellos, que para eso Claro. contribuyen su ramo de expertise, ¿no? Yo sí, la verdad es que no he tenido mala suerte. Si hay tantas historias de terror cuando tienes un actor Pero yo, todos los actores con los que he trabajado, vamos, han sido salvadores. ¿Tú participas en ese proceso de casting o lo hace alguien por ti? Depende del proyecto. Pues cuando hice mi película, pues sí. Claro, en una película ahí el director tiene más peso que cuando estás pues, en una serie de televisión, donde a lo mejor hay varios directores o hay un creador que no eres tú, pero a la vez yo era primer director, o sea que mi peso también era relativo, ¿no? Y todo el mundo estaba esforzándose en apoyarme porque nunca lo había hecho antes. Ya. Luego en televisión a veces hay una maquinaria por encima de ti y hay una cadena a la que le tiene que gustar y tienes productores y a lo mejor tienes un creador de la serie que la ha escrito, la ha imaginado y es su bebé. Y en ese caso, tu trabajo realmente es ayudar a esa persona. Yo creo que tienes que ponerte tú en su piel. Si tú estuvieras haciendo ese papel, ¿qué ayuda te gustaría recibir de los que están dirigiendo? Y tratar de ofrecer ese tipo de ayuda y ayudar al creador a llevar su visión a la pantalla, ¿no? No puedes tener ansiedad de, pero es que yo quiero ser la estrella. Cuando estés haciendo tú una que te hayas inventado tú, Claro. pues ya serás el autor. ¿Hay algo que solo se aprende dibujando que un director que no ha pasado por ese proceso en concreto no entenderá jamás? Yo creo que no. Lo que pasa es que la gente que llega a la dirección desde otros campos como la actuación, pues de la misma forma que yo me tengo que apoyar en los actores y su oficio, ellos se tienen que apoyar en los técnicos. Claro. Pero no pasa nada, para eso están los técnicos y esa es la contribución que te van a hacer. Y a lo mejor hay gente pues, que es menos visual, que no se imagina bien cómo se va a ver si hace esta cosa con la cámara, pero para eso están los otros, te hacen dibujitos, te hacen previsualizaciones, te lo graban con un teléfono y te lo enseñan. Yo creo que en la dirección intervienen tantos campos que es muy difícil controlarlos todos. Siempre vas a tener unos que son tu fuerte y otros donde te tienes que apoyar más en tu equipo. Pero no pasa nada, es una labor de equipo. Y a quien no viene de la parte más visual, pues le ayudamos los demás. Al haber salido, pero a mí, claro, a nosotros nos toca mucho la parte de dibujo, que al final dirigir una ilustración es dirigir un fotograma, es un fotograma en el que intentas, en el que sabes que no va a haber correlación, entonces tienes que contar como la escena lo más completa posible que está pasando. O sea, al final, casi que cada ilustrador o cada concept artist en una escena está siendo como de alguna manera su propio director, ¿no? ¿Te ha dado más ventajas o más limitaciones el saber dibujar? Hombre, no me ha perjudicado en ningún momento y te ayuda a comunicar. Y cuando hago cosas para mí mismo, al final mis dibujos son de palotes y muchas veces hago previsualización, que me las hago yo, porque a menudo son proyectos demasiado pequeños para poder tener un equipo de previsualización y por necesidad pues tuve que aprender. Intenté tenerlo a veces y me dijeron que no había presupuesto. Y eso, el dibujo, aunque sean monigotes, la gente ve tus monigotes, sí, está clarísimo, ya he entendido cómo... daño no te va a hacer. Una aptitud genial a tener. Y bueno, Eh, el ejercicio, o sea, contar una historia en una sola imagen tiene unas dificultades distintas, pero a veces tienes que cambiar un poco de sombrero según lo que estás haciendo con el dibujo. Pero todo eso yo creo que ejercita las neuronas necesarias, luego lo puedes aplicar ¿sabes?, a una cosa más secuencial o a lo que te toque. claro, totalmente. Para los que no sepan lo que es el Previs, ¿cómo lo describirías más o menos en una frase para que la gente sepa? Vale, sí, igual que el storyboard es un cómic que representa los planos en forma de dibujo, el Previs es un dibujo animado 3D que representa los planos antes de que se rueden. Y casi todas las pelis de superproducción tienen su storyboard y tienen sus planos de Previs. Sí, a menudo el storyboard es una forma de ahorrar dinero haciendo el Previs, porque en vez de hacer tantos cambios y tal, pues a lo mejor tras las ideas ya un poco claras para que los palos de ciego los de un señor dibujando, que es más barato que tener un equipo de 6 haciendo animaciones. Pero una vez pasa Previs, pues ya siguen, o sea, ya una vez está todo modelado, están hechas las animaciones y puedes mover cámaras, de pronto ellos pueden probar cosas más rápido que tú dibujando viñeta a viñeta. Claro. Entonces, desde la erupción del Previs, pues se comieron parte del terreno que antes ocupábamos los ilustradores, pero no nos han hecho desaparecer. Lo que pasa es que a veces se queda en la parte más divertida, que es la más de acción y más... que antes nos tiramos un año haciéndola y ahora en 3 semanas hemos hecho una versión, le pasamos el testigo a ellos y se tiran ellos el año haciendo las versiones. Claro.
¿Has tenido que defender alguna vez tus decisiones visuales ante productores o ejecutivos que no acaban de entender el lenguaje visual? ¿O siempre ha ido todo como la seda? No, sí, siempre tienes que justificarte un poco y a lo mejor alguien consagrado no, pero yo en la situación en la que estaban mis proyectos, pues sí, sí tenía que defender mis ideas. Y luego a menudo tampoco es que pudiera hacer las cosas que hubiera querido hacer. Yo qué sé, cuando hice mi película era una película de guerra Ujú. y tenía pues momentos de acción, tiroteos y gente ahí desplegándose y tal. Y pues como mentalidad americana, lo que quieres es que esté todo coreografiadísimo. De pronto alguien viene corriendo, se acerca, se agacha a disparar, otro cruza campo y cuando cruza un segundo te vas con él y giras. Entonces... Y luego cuando llegas allí es que no tienes tiempo. Tienes que hacer un loop de acción, poner las cámaras en tres posiciones distintas y repetir el mismo loop y lo que salga y montas. Porque lo que te hubiera gustado tener medio día para hacer, tienes media hora. Es muy distinto producir allí que producir aquí. Yo tenía muchas secuencias con helicópteros Ujú. y yo daba la casualidad de que había participado en muchas pelis donde había trabajo con helicópteros. Te pongo un ejemplo. Terminator Salvation había un modelo de helicóptero a escala Ujú. que no tiene cola y no tiene el rotor y está montado sobre un, ¿cómo se llama? Un castán, un gimbal. Es como si fuera un toro mecánico, pero en Ajá. vez del toro es un helicóptero Ok. y se puede girar y se puede mover en todos los ejes, ¿no? Y ponen fondo verde alrededor y ese es uno de los dispositivos con los que puedes rodar. Le pones luego digitalmente el rotor, los Claro, reflejos del rotor, la sombra del rotor, la cola y puedes moverte por fuera, meterte dentro, etcétera. claro. Pero luego había otro que es una grúa con otro modelo de helicóptero colgando de un castán que se mueve en todos los ejes y Ujú. que se puede elevar, pero esa puedes ver cómo se posa, porque la grúa lo desciende y lo coloca Claro. sobre el suelo. Pero había otro modelo a escala de un helicóptero que es como un rostizador, porque había una secuencia en la que hay un accidente y iba a rodar el helicóptero. Ok. Entonces esa es como una centrifugadora, vamos, con los actores dentro Como y lo de los puede ir pollos girando. alas, dándote vueltas. Sí, pero ya llevamos tres cosas de estas. Pero había otro más. Estábamos rodando en Nuevo México, se excavó un lago, se forró de cemento, porque si no se ensucia el agua y no puedes hacer plano subacuático, pues no se ve nada, Claro. con un sistema de depuración, un sistema con raíles y había otro modelo de helicóptero sobre los raíles que se iba hundiendo poco a poco en el agua. Ya van cuatro de estos. Ok. Pero además, teníamos los helicópteros verdaderos para rodar de helicóptero a helicóptero. Y cuando pasa eso, te traen a un director de escenas aéreas que trabaja para el director y se encarga de rodar eso. Wow. Pero cuando hiciera falta, podíamos usar helicópteros digitales. Y a veces un mismo plano va cambiando. Has hecho dos cachos que son reales, pero hay una transición de uno a otro en que tienes que crear una pequeña... O sea, hay un momento en que se vuelve digital para poder empalmar con el siguiente cacho, ¿no? Ujú. Vale, cuando tuve que trabajar con helicópteros en España, teníamos unos helicópteros que nos prestaba el ejército, Ok. que decidieron hacer el experimento de que material que está sentado en un hangar y no se está usando, que se pudiese usar para hacer cosas audiovisuales Ujú. mientras no les costara a ellos dinero. Ok. Tú tienes que pagar el combustible, el mantenimiento que hay proporcional a las horas de vuelo, etcétera. O sea, te sigue costando una pasta, Ya. pero te da acceso a un equipo que es que no existe en el mundo civil. No podrías rodar con algo así si no te lo presta un ejército. Claro. Pero no tenía ninguna de las otras cosas. Claro. Ni el toro mecánico, ni el que cuelga de la grúa, ni el que gira, ni el que se hunde. No teníamos ningún modelo de helicóptero. Teníamos helicópteros de verdad. En inglés los llaman choppers, que es Los porque choppers. Sí. torcean. Sí, sí. Son peligrosísimos. Tuve, me parece que un día con helicóptero de cámara y luego una semana donde tenía dos helicópteros de ataque Tigre durante 2 días. Había como tres Chinooks y uno de reserva, pues uno se estropeaba. Eso lo estuvimos 3 días haciendo cosas de vuelo y dos más con los helicópteros aterrizados en localización. Y luego fuimos a la base donde estaban los helicópteros para rodar cosas de carlingas, poniendo verde alrededor Ujú. y con ellos ahí aparcados donde viven normalmente. Pero con esos elementos tú tenía que ser capaz de rodar lo mismo que los americanos te hacen con todo lo demás. No teníamos Ya. helicópteros digitales, ni teníamos los modelos, bueno, al final, antes de rodar la peli, hicimos a modo de preparación, fuimos a rodar unas maniobras a un campo gigantesco que hay al norte de Zaragoza. Y les vimos hacer unas maniobras con 37 aeronaves donde aterrizaban, soltaban tropecientos soldados, los recogían otra vez, despegaban, sobrevolaban el campo y lo repetían en un bucle. Y a mí aprendí muchísimo de ese ejercicio. Digo, a veces te da un mejor plano una cámara fija en tierra
a una altura, buscas un promontorio, pones una cámara con un tele potentísimo, que tener que hacerlo desde otro helicóptero. Cosas así que aprendí probándolo, ¿no? Porque probamos a intentar inmovilizar nosotros las cámaras en distintas escotillas ahí del helicóptero, por no tener que alquilar el helicóptero de cámara todos los días. Pero vibran tanto que es imposible, eso no sirve para nada. O lo haces bien con el helicóptero de cámara y ¿sabes? El chisme que absorbe las vibraciones, o hazlo desde tierra con un tele. Y busca promontorios desde donde hacerlo. En fin, pues lo que hice fue diseñar unas maniobras, pero los pilotos tenían que ser pilotos del ejército, porque esos helicópteros del ejército solo los van a pilotar ellos. De hecho, tuvimos los mismos pilotos, estaba basado en un incidente verdadero, los mismos pilotos que habían pilotado en el incidente verdadero. Recrearon sus propias aventuras para rodarlo. Fue una cosa muy curiosa. Curioso, sí. Pues el caso es que lo que hice fue, digo, mira, tengo 2 días con todos los helicópteros. Simultáneamente había 3 Chinooks, que son estos que parecen un autobús con 2 hélices, y 2 helicópteros de ataque, un helicóptero de cámara, y lo diseñé como lo que ellos están acostumbrados a hacer, maniobras, pero no recreaban las acciones de la peli en el orden de la peli. Porque si voy a poner una cámara en lo alto de una montaña y tardan 2 horas en subirla y 2 horas en bajarla, mientras esté con esa cámara tengo que sacar todos los planos generales de la peli. Entonces, lo que hice fue trocear las acciones, elegir las que necesito desde estos puntos de vista y crear una maniobra que solo hace esos cachos. O sea, si tú estás viendo cómo se rueda, no reconoces la acción de la peli porque está troceada y desordenada, pero está hecho para maximizar las posiciones de cámara. De todo lo que he hecho, yo creo que una de las cosas que estoy más orgulloso es la logística para lograr sacar de esos 2 días con todos los helicópteros todos los planos que hacían falta. Luego siempre algo va mal. Todos los helicópteros estaban allí, los del ejército van de antemano, tienen uno de reserva por si no se rompe, tienen para repostarlos allí in situ y están acostumbrados a hacer cosas de a vida o muerte en zonas de guerra, ¿no? Pero el helicóptero de cámara, que además es muy caro, lo alquilamos solo por el día y tenía que venir de otra ciudad. Ostras. Y el día que hay que rodar, hace viento y no puedes pegar. Y no llegaba. Y pues a cambiar todo el plan. Uno de los tiros que hubiera querido hacer desde un helicóptero de cámara lo tuve que hacer desde tierra. Dije, mira, las cámaras que ya tengo colocadas aquí y aquí me van a dar el plano que no voy a poder rodar. Y bueno, salió. Pero lo que te decía antes de cuando suena el primer tiro se acaban todos los planes. Tienes que tener flexibilidad. Es bueno llegar con un plan que sabes que si lo sigues va, eso monta y eso queda bien. Pero luego tienes que estar despejado. Y de hecho, una de las cosas más importantes que no te enseña nadie es a gestionar tu sueño. Porque tienes que estar alerta porque hay decisiones que vas a tener que tomar en el set y no puedes estar como un zombie porque pasaste demasiado tiempo preparando el rodaje. Claro. Y por lo que al escucharte veo ya no es solo dirigir el cómo son los planos, el mejor encuadre y demás, sino hay un punto de producción, ¿no? En el rol, Sí. al menos en esta película en concreto. Bueno, en esta bastante, pero en general todo es logística. O sea, yo cuando estoy haciendo storyboards, una de las cosas que pregunto es ¿cuánto tiempo tienes para rodar esto? ¿Cuántos planos vas a hacer por hora? Pues ya sabes cuántas posiciones puedes tener. Un plan que no encaje en el tiempo que tienes no te sirve. Claro. La logística pesa tanto como la creatividad. Wow, esa frase es potente. Sí, es que a veces, y a mí a veces me ha pasado, ¿no? A veces soy muy optimista con la cantidad de cosas que puedo llevar a cabo. Y de repente es como, ostras, ¿no? O sea, muchas veces somos muy pesimistas con lo que podemos hacer en largo plazo, un poco esa mentalidad que decías de los americanos, de oye, yo puedo llegar a hacer esto con el tiempo si me voy organizando un poco, pero a veces como que somos muy optimistas con lo que podemos hacer en el día o en la semana, ¿no? Yo he pecado de eso y todas las veces me he arrepentido. O sea, está bien ser un poco ambicioso y rodar hasta el último segundo y maximizar el tiempo que había, ¿no? Claro. Pero a la vez tienes que cumplir tus días, no puedes ir perdiendo planos que luego hay que intentar recuperar. Eso no beneficia el resultado final. Un error común que yo he cometido es ir con guiones demasiado largos. Quieres meter todo y luego no caben, queda demasiado largo el episodio y hay cosas que te has tirado un montón de tiempo y has gastado recursos en rodar que se tiran al suelo, ya no es suelo de la sala de montaje, al limbo de los píxeles, no sé. Y si lo podrías haber aplicado para las otras secuencias que sí están en la pantalla. Claro. Y eso lo aprendes, vamos, por ¿no? Sí, tu bautismo de sangre es cuando te pasa eso la primera vez. Y igual, luego, o sea, hay cosas que son que tú puedes saber, tú sabes a qué velocidad ruedas, sabes cuántos planos se pueden hacer por hora, sabes cuántas páginas de guión de promedio se pueden hacer por día,
Y hay cálculos que hay que hacer de antemano para saber que te va a dar tiempo. No puedes ir solo con optimismo y luego cuando llega al final del día te queda una hora y te faltan planos que te harían falta 2 horas para poder rodar. Y más o Eh, menos se sabe, de media, se sabe más o menos cuántos planos o cuántas hojas de guión se puede hacer por día. una producción americana a lo mejor hace 12 posiciones de cámara al día. La posición de cámara a lo mejor tiene 2 cámaras. A lo mejor ruedan 3 páginas de guión en un día y eso es un día normal. Aquí, mira, yo hice trabajos en los que, no sé, rodar 4 páginas de guión al día estaría bien. Un día de 6 páginas era un día duro. Cuando estaba haciendo el CID, Ujú. pues mis peores días eran de 6 páginas y llegabas ahogadísimo. Después de eso, hice un proyecto en Oriente Medio donde fue un desastre, no había guiones, acabé reescribiendo guiones que terminamos una semana antes de empezar a rodar. Había planificado poquísimo porque había estado jugando a ser guionista y el equipo de dirección había estado traduciendo al árabe lo que yo había Ya, estado escribiendo en inglés ya, y no había tenido ocasión de estar haciendo el plan de rodaje. Entonces empezamos a rodar y el plan, había como 2 o 3 días de plan. Y lo que hacían era ir por delante del rodaje como si corres sobre un puente que va colapsando por detrás de ti. exacto. Y bueno, se iban adelantando. Pero cuando llevábamos gastados la mitad de los días, descubrieron que no se podía terminar la serie, que faltaban como 3 o 4 semanas para poder rodar aquellos guiones. Ostras. Y allí, bueno, al principio, haciendo el cálculo de los episodios son de una hora y cuántas páginas esa página por minuto, salía como que había que rodar 9 páginas al día. Yo le avisé al productor, digo, yo lo más que he hecho son 6 y era un día duro. No, no te preocupes, porque aquí en el mundo árabe les gusta mucho el melodrama, una serie de terror. Dice, pero las secuencias de melodrama que vamos a tener que poner se ruedan muy rápido porque es todo diálogo y tal. Y al final, pues los guiones que les reescribí, no hubo tiempo de cotejar si cabían. Habría que haberles hecho una pelada tremenda para que cupieran. Ya. Y bueno, el productor se empeñó, tomó presta más dinero, sacó más tiempo y al final completamos la serie y parece que fue de mucho éxito y le fue bien. Pero fue infernal de rodar. Bueno, después de eso he llegado a hacer 11 páginas al día, Wow. pero una serie muy sitcom y muy centrada en una sola localización. Ya. Y ahí todo es logística. Ahí estamos rodando a 8K. Eso es muchísima resolución. Sí. 4K ya es mucha, Sí, sí, pero sí. si ruedas a 8, en vez de cuando has hecho tus planos, bueno, el plano donde tienes referencia a una persona y de la cara de la otra, Ujú. en vez de cambiar de lente para hacer un plano más cerrado, en 8K puedes cropearlo y sigues teniendo resolución. Claro, Si quieres que cambie la perspectiva y hay que mover la cámara, lo tienes que volver a rodar desde más cerca. Pero si solamente vas a meter más tele, no hace falta, salta al siguiente plano, porque eso los puedo fabricar en postproducción. claro. Y Esto un todo estaba poco, planificado alrededor de cómo maximizar el tiempo. claro, esto un poco para los más profanos. Lo que puedes hacer con un plano de 8K es una cantidad de píxeles tan grandes que tú puedes recortar un trozo de la pantalla y sigue teniendo resolución para que la escena se vea con calidad. Entonces, claro, eso aquí Adolfo habla de utilizarlo como truco, pero claro, si ya tienes que mover la cámara, ya estás. Ya no. Entonces tienes que volver a repetir la acción. Hay formas, bueno, otra es cruzar las cámaras. A menudo intentas no cruzar las cámaras, rodar con 2 cámaras en la misma dirección porque la iluminación va a quedar más bonita. Mm, A lo mejor ruedas ambos lados bastante a contraluz, que en verdad es imposible, pero cuando tú ves la serie no lo notas y como el look es parecido en las dos direcciones, tú no te paras a pensar, bueno, si este está a contraluz, el otro debería tener la luz la frontal. luz de frente, mira, todo claro. Y lo que haces es que funcionen las dos direcciones. Pero si tú cruzas las cámaras, no puedes. Si uno está a contraluz, el otro tiene la luz frontal. Pero cuando vas a rodar muy, muy rápido, pues a lo mejor trabajas con una luz más difusa o la luz es más lateral para que funcionen los dos lados. Y bueno, y trabajas con el diri de foto para no chafarle y que no acabes con un plano que tenga un pelotazo frontal, porque el pobre Ya. se querrá cortar las venas, el pobre o la pobre. Pero eso, en situaciones de esas donde hay que rodar muy, muy rápido, hay que pensar muchísimo en crear una logística que te lo permita y que luego cuando alguien ve la serie en su casa, ni lo piense, tiene que quedar igual de bien. Sí, El sí. estándar es el de las series americanas que todo el mundo está viendo, ¿no? Sí, sí, total, total. Incluso alguna de esas series se nota la que está como bien hecha y la que reguleras. Imagínate. Tú que has visto, o sea, has estado dentro de las pelis y de las series en diferentes, además en diferentes roles.
¿qué es lo que menos se dice sobre trabajar en cine que todo aspirante que lo desea debería saber? Bueno, cuando lo que quieres es ser director y lo ves desde fuera, te imaginas que debe ser gozoso, que esto tiene que ser una maravilla. Cuando lo haces, yo mis primeras experiencias, o lo pasé muy mal, digo, pero esto era ansiedad, tensión, frustración, no puedes hacer lo que querías, a veces hay conflictos, no me divertí tanto. De hecho, mis experiencias más divertidas han sido en las que yo tenía menos peso, porque me concentraba en una cosa más concreta y era más fácil hacerla sin estar al borde de colapso nervioso. Pero pues así es el trabajo. Si no estás preparado para hacerlo funcionar a pesar de todo eso y saber que luego a lo mejor te sientes satisfecho cuando lo miras terminado, pero mientras lo estás haciendo lo puedes pasar muy mal, pues te puedes llevar una sorpresa. Yo ya te digo, al principio era, pero esto era, Ya. esto era lo que tardó 25 años. Conseguir, sí. Es que Sí. a veces a mí me pasa, ¿no? Ahora que estoy en otro rol diferente, o sea, sigo teniendo mis clientes, voy haciendo mi diseño de personajes y demás. Pero claro, estoy en un rol también mucho más, de alguna manera, director de arte, más. Cuanto más gestionas, en mi experiencia es como que es menos divertido que cuando estabas en la trinchera, ¿no? Cuando estás en la tienda de los comandantes haciendo el plan, eso es menos divertido que estar pegando tiros en medio de la Ya, guerra. así es, o sea, hacer storyboards era divertido y era una aventura y ibas a localización y yo, bueno, me hice muy amiguete del director este con el que trabajaba y era un poco miembro de su entourage, íbamos en su jet privado y me lo pasaba mucho mejor que luego dirigiendo, encima me pagaban mejor, trabajar haciendo storyboards en América que dirigiendo en España, pues hubiera sido una vida perfectamente divertida de tener, ¿no? Lo que pasa es que al final yo tenía la frustración de no poder hacer las cosas como las veía. Claro. Y luego cuando llegas a hacerlas resulta que no tienes tiempo, no tienes dinero y tampoco las puedes hacer como tú las veías. Pero ¿Cómo, bueno, cómo tienes más control. Claro. ¿Y cómo lidias con esta frustración? ¿Cómo has encontrado alguna fórmula que te permita estar en paz contigo? No, tienes que jugar la mano de cartas que te han dado y tienes que sacar el mejor resultado de lo que tienes. Y un buen director es el que es capaz de hacer eso. Soñar es muy fácil, todos podemos soñar y todo el mundo de alguna forma sabe cómo tiene que quedar una serie y se lo podría imaginar. El desafío es ser capaz de ejecutar eso y que salga con todos los impedimentos que hay, las limitaciones que hay, técnicas presupuestarias, y también hay satisfacción en eso. Cuando lo tienes todo en contra y lo sacas, joder, pues sí, sí hay cierto orgullo y cierto gusto, ¿no? Pero no es un momento de satisfacción continuo. Hay momentos en que un plano que era muy difícil por fin sale y además ha salido la segunda toma y es... Pero por cada uno de esos tienes tropecientos de cómo vamos a hacer esto. Hemos perdido este plano y este plano. ¿Qué días se pueden meter? Podemos hacer un miniset detrás de este otro para hacer este inserto que no. Todo es así. Es su modo supervivencia. Total, total. O sea, cuando vemos el Oscar a los mejores directores, esa gente ha pasado un infierno para poder parir esa película, ¿no? Me gustaría pensar que sí, vamos, porque si no, Si solo lo paso mal yo, no mola, ¿no? claro, digo, joder, debo estar haciendo algo mal. No, y te iba a contar, otra parte es, como director, tienes que liderar un equipo de gente que es humana, que tiene personalidades, que tiene sentimientos, que tiene egos, y si gran parte de las aptitudes que hacen falta como director son de gestión, son de logística, otra gran parte, pues es la capacidad de liderar y de gestionar gente. Y eso no se aprende haciendo labores que son muy aisladas y muy individuales. Claro, Lo que yo decía de los storyboards, nunca estás eh, gestionando a otra gente realmente. Y claro, como director, eso es gran parte del trabajo. Al final, tú no haces nada personalmente, es como un director de orquesta. Tú no tocas ningún instrumento, tú no emites sonidos. Tú te comunicas con otros que son quienes lo hacen. claro. Como director, tus mano derecha y tu mano izquierda son el ayudante de dirección y el director de foto. Son las dos personas principales con las que tú hablas. Y ellos son los que mueven toda la orquesta. Desde saber comunicarte de forma eficaz a saber gestionar sentimientos de la gente, porque son humanos y trabajan bajo mucha presión, como Claro, tú. sí, Y sí. luego, gente creativa. Tú quieres gente creativa porque son los que te van a dar el mejor trabajo, pero la gente creativa a veces tienen egos, tienen cosas que si coges a un tío que es un yes man, es mucho más fácil hacer el trabajo, pero no te va a dar la genialidad que te puede dar otro tío. Y el buen director es capaz de sacar lo mejor de toda esta gente sin que le hundan el bote, porque todos quieren mostrar su creatividad.
Claro. Y si no te sale un pastiche y no hay dirección. Claro, normalmente los creativos a la hora de organizarnos, pues tenemos ahí una lucha potente y organizar a tanta gente creativa debe ser un infierno, pues claro, es eso. Cada uno quiere poner su acento y demás. ¿Cómo lo gestionabas tú? Como podía. Y a veces no tomé las mejores decisiones, a veces se me han subido las barbas gente, otras veces a lo mejor levanté una voz donde no la tenía que haber levantado. No hay respuesta. Haces lo que puedes en ese momento, tú también estás bajo mucha presión, tú también estás muy falto de sueño y bueno, pues si en algún momento la cagas, pues te disculpas, os dais un abrazo y seguís, ya está. Las formaciones tradicionales, ¿tú crees que están preparadas para lo rápido que se mueve la industria? Yo creo que la gente con la que suelo tratar han aprendido un poco en la industria. No lo sé, yo creo que las aptitudes de dibujo, de saber dibujar de forma realista, de saber trabajar la figura humana, eso siempre va a ser útil. Eso no hay ningún lado negativo a saber eso. Luego también depende si tú lo que quieres es ser, o sea, dedicarte a las bellas artes en el sentido de vender tu arte, exponerlo y que la Ujú. gente pague millones, pues ahí a lo mejor lo figurativo no es lo que vende mejor. Y hay otras aptitudes que a lo mejor sí te pueden enseñar ahí y en otros Ya, sitios no. Si quieres dedicarte al cómic, bueno, pues sí, la parte técnica te va a venir bien, pero sobre todo es hacerlo y claro. meter horas y horas y ir perfeccionando. Para trabajar de ilustrador, a lo mejor ahí sí tiene mucho peso el poder trabajar de forma, o sea, de forma figurativa, con eficacia. No puedes tirarte mucho tiempo porque no puedes vivir de ello. Claro. Y hay deadlines bueno, y si haces demasiado pocos dibujos al día y te pagan por dibujo, puedes hacer un cálculo y ver cuánto tienes que hacer para poder vivir. ¿Diploma o un buen portfolio? A mí nadie me ha pedido un diploma nunca. Lo único que quieren es saber en qué pelis has trabajado y ver un portfolio. Jamás me han preguntado qué estudié ni qué notas tuve. Y si alguien tiene un buen portfolio pero no tiene experiencia, que eso puede pasar como lo que comentabas de los Bueno, así sindicatos. empezamos todos. Pues ese es un impedimento. Lo único es que todos tienen el mismo impedimento y los mejores son los que lo logran superar. Pero pues haces trabajo en spec, o sea, que no lo has hecho profesionalmente, pero te sirve para mostrar lo que podrías hacer y estás ahí hasta que surja la oportunidad. Y unos les surge antes, a otros más tarde, lo que decíamos de la suerte. Hay gente que tiene mala suerte, se tiene mucho tiempo y no sale y no sale. Pero tienes que estar ahí, si no estás, no te va a salir. ¿Qué dirías que te ha enseñado Hollywood que no hubieses podido aprender en otro sitio? Yo creo que esto que decía de la mentalidad americana y de tener ambición y de pensar a lo grande. Y quizá no lo he llegado a aprender bien, de verdad, pues ya llegué con 24 años, esto te lo tienen que inculcar. Pero yo creo que eso quizás sea lo más importante. Y hay gente que tiene esa mentalidad en España, pero yo creo que en América es que la ves. Y luego estos tíos tienen una maquinaria muy engrasada, producen mucho, llevan mucho tiempo produciendo, lo hacen muy bien. Claro. Con fijarte en cómo lo hacen, ya estás aprendiendo cada día que estás en un set. Antes comentabas, ¿no? De hacer el story como de una publicidad o de un algo así. Sí. Ahora hay auténticas maravillas, tanto en streaming como en los cines, películas que se han hecho y demás. ¿Tú dirías que alguien, por ejemplo, ya si le interesa el tema del cine, podría empezar a hacer un story de las escenas que ha visto y analizando esas escenas, al menos ir aprendiendo algo por su cuenta? Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, gran parte de las aptitudes que necesitas, como si quieres hacer storyboards, por cierto, no recomiendo a nadie que empiece una carrera haciendo storyboards a día de hoy, porque va a tener que cambiar de carrera, no ya a mitad de su carrera, en los próximos pocos años. Pero bueno, si por alguna razón quisieran empezar ahora a hacer eso, en realidad o sea, más importante que las aptitudes para el dibujo son las aptitudes como director, básicamente, para contar historias de forma secuencial, saber mover las cámaras, entender los ángulos, saber de montaje, saber coreografiar planos. Ujú. Y luego, cuanto más experiencia tengas en cuánto se tardaba en rodar eso, sabes, las consecuencias, o sea, el mundo físico en que esos planos hay que rodarlos. Esa información es difícil conseguir cuando no has entrado todavía en la industria, pero esa es muy útil luego. Pues interesarte en la parte de producción de las cosas. Cuando mires proyectos montados en la tele, fíjate en dónde están montados, fíjate dónde están los cortes respecto a las pausas entre las frases de los personajes y vete absorbiendo aptitudes de director, porque Ujú. entonces podrás ser útil. Y una cosa
Hoy en día que llevas un teléfono una cámara de 4K en tu teléfono, Sí. no hay excusa para no hacerlo. O sea, no te pongas solo a hacer storyboards en Spec. Ponte a dirigir cosas, porque así aprendes a dirigir y a hacer storyboards. Claro. Esas son las aptitudes que necesitas. Y ahora se ha democratizado tanto. Si alguien siente pasión, pero nunca se ha puesto a hacerlo, eso no es pasión. Llevas una cámara en el bolsillo, hazlo. Y comentas que no es, según tú, la manera de entrar a hacer storyboard, al menos en los próximos años, como sí sería la manera de hacerlo. Es que yo creo que es un arte que está desapareciendo. Se lo están comiendo otros campos. La previsualización se comió mucho. Y luego ahora hay un momento de contracción y los proyectos están bajando los presupuestos. Y no se pueden permitir hacer tanta previsualización como hacía antes, que nos afecta a los que hacemos storyboards. Ahora mismo en mi sindicato, como 3/4 partes están desempleados de los ilustradores. No es una carrera que esté subiendo, es una carrera que está descendiendo. En realidad, ahora hay mucha demanda de contenidos y los contenidos siempre va a haber que previsualizarlos. Ujú. Entonces, sí va a haber gente que haga ese trabajo, pero a lo mejor no lo hacen dibujando a lápiz y a lo mejor no lo hacen dibujando ni en un tablet, a lo mejor lo haces con modelos en 3D que puedes posar. Hay que estar muy abiertos a absorber las nuevas tecnologías. Se mueven muy deprisa. Sí, sí. Y las aptitudes son las mismas, pero no puedes reducir el trabajo a un medio concreto. Por esos medios no van a sobrevivir. Tienes que pensar en el storyboard como herramientas de previsualización. Y aprende a dibujar, pero aprende a modelar en 3D, aprende a Unreal, que es el engine Sí, sí. Es que es lo el que estándar manda ahora. ahora. Sí, sí, total. Y estate atento a las nuevas cosas que salgan porque van a seguir cambiando. O sea, antes un señor que aprendió a dibujar en los años 30 pasó toda su carrera con un mismo skill, con una misma aptitud que siempre le valió. Y cuando se jubiló, seguía siendo igual de actual que cuando Ujú. empezó su carrera. Eso no es el caso ya. Ahora hay que estar con los ojos muy abiertos y muy atento a cómo evolucionan las herramientas. Aunque Ujú. la tarea sea la misma, tú tienes que estar sustituyendo herramientas, porque la tecnología se mueve muy rápido. Claro, pero en este caso, por ejemplo, el tema del previs no es más que hacer un story en movimiento. Correcto, pero lo Sí, haces sin dibujar nada. O sea, claro, yo estoy aplicando mi mismo conocimiento y mi misma sensibilidad, luego en un medio o en el otro. claro, Pero me pero gusta la previsualización porque yo puedo usar el mismo espacio físico que voy a rodar luego, me da mucha más información sobre el timing de la secuencia. Yo cuando me los hago, me grabo yo las secuencias y me altero claro. las voces para diferenciar personajes Ujú. y saco más información que me va a ser útil luego para rodarlo que si tuviera solo imágenes fijas. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, si alguien pilla 3D y anima un poquito con Unreal y para esa misma actividad, alguien que sí pues sabe de dibujo, sabe de perspectiva, sabe, bueno, todo el lenguaje implícito que te hace falta para hacer una imagen estática, ¿cuál de los dos tendría ventaja sabiendo que los dos después pueden tocar el 3D y la animación y el Unreal? Pero uno sabe Sí, dibujar y el otro no. Claro, pues hombre, el dibujante va a poder hacer las dos cosas, el animador solo va a poder hacer una. Yo creo que ahí no está en desventaja el dibujante, pero tiene que interesarse por aprender las otras cosas. claro. Podría aprenderlas, pero hay gente que no lo aprende y cree que la situación es estática y que una vez ya has llegado, ya sabes lo que tienes que saber y ya no tengo que aprender nada más. Ya, eso no es así. No, no, no. Pero ¿Qué has tenido tú que aprender nuevo? pues ya te digo, tecnologías. Yo cuando fui a hacer el CID, quería hacer previsualización, estaba de director de directores, no lo había hecho nunca. Y ni tenía experiencia en televisión donde hubiera visto a nadie ser director de directores. Yo lo que había visto siempre era cine, donde solo hay un director. Y se me ocurría, hombre, para ver lo que van a hacer los demás está bien que previsualicen para poder ver lo que van a hacer antes de llegar al set. Y luego también estaba como director, eso fue una mala combinación, porque yo estaba haciendo mi preproducción y mi rodaje durante la preproducción de los demás. Y ese es el momento en que tendría que haber estado haciendo la dirección de directores. Eso funciona mal. La Claro. dirección de directores no la puedes hacer en el día. Tú llegas a rodar, hay niebla, 3 horas esperando a que baje la niebla, hay que rodar esta batalla y no volvemos a esta localización. Uf, ¿Qué vas a hacer? No me gusta cómo estás haciendo este plano, es tarde, ese tren ya ha partido. El momento para esas conversaciones es mientras el reloj del dinero no está haciendo tic-tac en el claro. set, es en preproducción. Aptitudes que tuve que aprender. Yo no había hecho nunca
animación, sabía modelar cosas en SketchUp, pero un amigo me mencionó un programa que se llama Shot Pro, que es para que gente que no sabe animar pueda animar. Entonces tiene muchas animaciones hechas con capturas de movimiento que tú das a botones. Dicen, quiero que mi personaje se siente. Pones un keyframe y tienes 5 formas distintas de sentarse. Y vas enlazando acciones y te las anima. Luego tiene un modo marioneta en que si sabes animar, puedes hacerlo tú manualmente, con más keyframes y irlo colocando. Pues desde que descubrí esto, me hago mis animaciones cuando creo que son necesarias. Para otras, depende del tipo de secuencia. A veces tenerlo muy animado no sirve. Si lo enseñas a un actor y ve a un monigote ahí moviéndose como un imbécil y se siente insultado y no le ayuda. Yeah. Hay veces que no trabajas ni con stories, trabajas con plantas, ¿no? Como una visión cenital donde enseñas cómo se va a mover la cámara y por dónde se desplazan los actores. A lo mejor esto es tan sintético que no le estás diciendo de forma demasiado concreta a los actores lo que tienen que hacer. Para ponerte un ejemplo, a un actor nunca le das un line reading, o sea, no actúes tú la frase para que él sepa lo que tú quieres, porque es un insulto. Yeah. Le tienes que describir lo que quieres. Y a lo mejor él te hace otra cosa y es mejor que lo que tú creías. Yeah. Pero nunca le ofendes diciendo, mira, di la frase así y la dices tú. Eso, desde que llegué a la escuela aquí en Los Ángeles, es como un tabú. Eso te lo hace alguien aficionado que no ha dirigido nunca. Pero con las herramientas de previsualización puedes estar haciendo lo mismo. De hecho, yo necesito las voces para poder hacer la previsualización. Ya le estoy dando line readings de todo. Yeah. Entonces, a menudo no se lo enseñes a los actores, que es un insulto para ellos. Se lo puedes enseñar a tu director de foto para que sepa qué es lo que querías hacer. Pero eso que hay veces en que la previsualización no es lo adecuado. Puede ser el story o puede no ser ni el story. Es eso, es una planta, puedes darte toda la información que necesitas para que todos los equipos sepan lo que tienen que hacer. Sí, sí que me parece un cambio brutal el pasar, porque para mí el dibujo tiene como una calidez que el 3D no tiene, ni creo que va a Sí, tener y mucha nunca. gente siente eso. Yo Entonces, tengo este chico aquí con el que he trabajado tantas veces, es que odia hasta que dibujes en la tableta, le gusta que esté hecho a lápiz. claro. Sí, es que tiene como eso, ¿no? Entonces, claro, ya del story al previs, ok, pero el story en planta es como wow. Claro, a nivel técnico, supongo que soluciona muchos problemas, pero es verdad que eso para el actor o la actriz es como, no sé. No, al actor le puedes enseñar cómo se va a desplazar por el set y a lo mejor es lo único que quiere saber. A veces el actor está pensando está intentando sentirse que es el personaje y está pensando en sus motivaciones. Tú estás diciendo, esto lo voy a rodar en un contrapicado y le estás sacando de esa burbuja en que necesita estar. Yeah. No es que no le interese, es que le puede estar perjudicando que le estés dando demasiada información técnica. Y yo peco mucho de eso, porque claro, esa es mi contribución y estoy muy orgulloso y quiero enseñárselo a todos, ¿no? Claro, claro, claro. Hablando del cine, de cómo está el tema en Hollywood y demás, también hay un punto en el que comentábamos antes, ¿no? Que estos directores que se llevan la estatuilla tienen que haber pasado por ese infierno, ¿no? Que es común. Pero también eso forma como que hay mucha presión en los directores. Si no funciona, es su culpa. ¿Cómo lo vives tú como director? Un poco ese dedo que señala al director como único culpable o responsable del Sí. éxito de una película. Va con el territorio, o sea, es parte del trabajo. Cuando la peli va bien, de pronto el director es la estrella. En realidad eso está hecho con contribuciones de muchísimas personas. Pero en la misma medida en que el spotlight se centra en ti cuando va bien, también eres el hombre de paja, ¿no? El fall guy. Yeah. La cabeza de turco, si va mal. Una cosa conlleva a la otra, ¿no? Y no pasa nada, esas son las reglas y si quieres dirigir tienes que estar preparado para aceptarlas. Y no sé, o sea, lo más elegante es, si va mal, asumir la responsabilidad, porque aunque la cagada la hiciera otro, tú eras responsable. Yeah. Tú dirigías a ese otro. Tú a lo mejor elegiste a ese otro. Entonces, el estar echando culpas fuera, pues a lo mejor, o sea, sí te mereces la responsabilidad, porque eras el jefe. Tú eres el que respondía al productor y el que tenía que haber entregado una película que funcionara. Y en cambio, si va bien, es elegante no borrar a todos los demás y reconocer todas las ayudas que has tenido para hacerlo. Esto es fácil de decir. Luego, cuando estás ahí con la presión y te están gritando, pues a primero fue ese el que hizo otra cosa mal. Todos somos humanos. Yeah. Oye, imagínate, peli de súper alto presupuesto, vamos a poner que últimamente están muy de moda los superhéroes. Superhéroes tal. Te llega el guión, pero el guión es fatal. ¿Cómo sorteas esa situación?
A ese nivel de producción a lo mejor no tienes tanta flexibilidad. En un proyecto más personal a lo mejor tienes toda la flexibilidad y te lo puedes reescribir tú. Un tío que está haciendo Los Vengadores, el director no se sienta a reescribir el guión y ahí hay tal cadena de aprobaciones de ejecutivos del estudio y tal. Yo creo que ahí el margen que tienes para cambiar el contenido es muy limitado, pero a la vez, a lo mejor la peli es una mierda como concepto y hay un error, hay un personaje mal elegido, error de casting, ya estás muerto, aunque hagas todo lo demás bien, ¿no? Puede que haya errores de concepción así. Pero normalmente cuando una película de ese tamaño, el guión llega a realizarse, ya tiene un nivel de ajuste fino alto porque lo han rehecho 1000 veces. Y a lo mejor la película es una mierda, pero suele ser porque la película era una mala idea, porque el concepto era malo. Ya. Y no lo vas a arreglar tú intentando reescribir la secuencia la noche antes de rodarla. Pues claro, puede ser un proyecto como estos, puede ser una bendición o una maldición, porque a lo mejor te han contratado, lo tienes que hacer, pero sabes Puede que, terminar tu carrera. claro, Si eliges un proyecto y resulta que eso no lo salva a nadie porque hay un error de estos de base que no tiene remedio, no hay nada que te puedes hacer para que quede bien, pero si fracasa es un fracaso de cientos de millones ya. y puede que no vuelvas a dirigir. Pero a la vez, si eso te da miedo, nunca vas a dar ese salto, porque nunca te vas a atrever. Te la tienes que jugar, hay veces que toca. Eh, El chico con el que suelo trabajar, este McGee, tuvo esa oportunidad algunas veces, pero una fue haciendo Terminator, donde los fans son súper frikis, todos le odian por su nombre y por haber hecho Los Ángeles de Charlie. Podía haber dicho, joder, aquí no me meto porque es que me van a caer por todos lados. ya. Pero no, cuando te dan una oportunidad así, no puedes ser cobarde. Tienes que intentarlo y que sea lo que Dios quiera. Sí, es que si no, después quedarse con la mosca detrás de la oreja de, ay, si lo hubiese hecho, quizá eso es fatal, porque eso sí que es terrible. Correcto. Es mejor arrepentirse de que lo intentaste. ¿Fallaste o lo lograste? Pero no pecaste de cobardía. Claro. No te arrepientes de no haberlo intentado y de qué habría pasado. Y a veces pues no te salió. Y hay carreras que son cortas y hay carreras que nunca nacen. No todo está bajo tu control. Es lo que decíamos de la suerte y de estar en un lugar adecuado. Haz tu parte lo mejor que puedas. Y echa los dados, ¿no? Claro, y la parte que no puedes controlar, pues es esperar lo mejor y prepararte para lo peor. Una cosa que me acordé antes cuando estábamos hablando de las aptitudes necesarias, una cosa que sería muy útil para alguien que tiene que trabajar previsualizando, ya sea mediante storyboards o cualquiera de los otros medios, es dirigir para saber qué es lo que necesita de ti el director. Cuando no lo has hecho nunca, una de las cosas de las que pecas es que te enamoras demasiado de tus ideas y luego te vuelves un coñazo para el director, Ya, intentando defenderlas. ya. Una vez has dirigido una sola cosa, ya sabes que eso no es lo que es de más ayuda para el director. Y sabes qué es lo que querrías que tus subordinados estén haciendo para ti. Y te es mucho más fácil hacerlo. Sobre todo te pica menos el ego hacerlo, cuando tú entiendes qué es lo que necesita de ti el director. Por eso animo a cualquiera que quiera hacer estas cosas que coja su teléfono, coja 4 amigos y dirija cosas para Claro. haberlo experimentado. Sí, total. Incluso es eso, si esa persona sabe dibujar, también ver si es capaz de llevar el storyboard a esa producción final, Bueno, ¿no? totalmente. Rodarlo y tratar de montarlo y ves que no es tan fácil. Es un buen Sí, ejercicio. Igual me animo a hacer alguna tontería así, mira tú. totalmente. Te lo vas a pasar genial y vas a aprender un huevo. Las primeras son de las que se aprenden más. La curva de aprendizaje es inversamente proporcional a la cantidad de experiencia. Sí. Un señor que ha hecho 80 películas, pues aprende ya muy poco con cada una nueva. Y seguro Ya. que todavía aprende algo. Pero en la primera que haces, y de hecho, y cuanto peor vaya, más aprendes. Yo de las que Sí. más he aprendido son de las que me fueron más difíciles. Las que van todo sobre ruedas, pues tampoco aprendes mucho. Vas a repetir lo mismo en la siguiente. Tú ahora, Adolfo, estás volviendo a casa, ¿no? Volviendo a Sí. España porque Hollywood se muere. ¿Cómo es eso? O- es que se ha globalizado mucho. Hubo tal racha de desgracias, que algunas eran globales, pero bueno, en Los Ángeles, pues vale, pandemia, confinamiento. Luego hubo una serie de huelgas. Luego, aunque no haya huelgas, el problema es que cuando terminan los contratos, el de los actores es el que tiene más impacto. Cada 3 años se renueva ese contrato. Entonces los estudios, desde que en los años 80 hubo una huelga que casi los revienta a todos, Ujú. ellos cuando se acerca al final del contrato no arrancan proyectos. O los acaban de rodar antes que estén terminados de rodar, al menos antes de que llegue la fecha de fin de contrato,
o aguantan a que se firme el nuevo contrato para arrancar. Entonces hay un ciclo de 3 años en el cual hay una pausa en producción. Ujú. Al final se hacen las mismas películas, pero se hacen concentradas antes y después. Ok. Allí lo llaman un de facto strike, o sea, una huelga de hecho, porque aunque no haya llegado a haber huelga, no hay trabajo durante varios meses, ¿no? Ujú. Bueno, pues aquí hubo una serie de huelgas que sí hubo huelga y luego, aunque ya no haya huelga, ya hayan firmado los guionistas y hayan firmado los actores, todavía quedaban por firmar los técnicos y se aguantó toda la producción, por si sí iban a la huelga. Y luego los transportistas que estaban aterrorizados de que vienen los vehículos autoconducidos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Y ellos apoyaron a todos los demás, así que todos los demás les tienen que apoyar a ellos. Ya. Y se fueron encadenando tanto tiempo sin producción que sobre todo los streamers dijeron, ¿sabes qué? No vamos. Y se llevaron la operación fuera. Y no sé, Netflix ha abierto un centro de producción ahí en Tres Cantos, al norte de Madrid. Y ahora dicen, no, volved, vamos a probar unos incentivos fiscales. Pero ya tienen ahí unos estudios gigantes. Claro, ya te has Eh, movido. Han creado estudios también en Texas donde no pagan impuestos. En realidad, cuando se fueron fuera, esto empezó a pasar cuando se empezaron en Australia y al este de Europa. Una vez lo han probado y pierden el miedo a lo desconocido y a la incertidumbre, porque tienen una aversión al riesgo, ¿no? Ya. Los inversores. Una vez ya lo han probado y han perdido el miedo, van a donde es más barato. Claro. Y se ha creado una guerra de incentivos fiscales. Por ejemplo, Nueva Orleans daba unos incentivos fiscales muy potentes, Luisiana, y todo el mundo iba a rodar en Nueva Orleans. De pronto los cortaron, ¡pus! Desapareció. Tenía un amigo que rodó ahí una serie, estuvieron 6 años rodando, y me contaba, joder, el operador de cámara que teníamos, que era el tío más disputado, había que luchar por él, porque otras producciones intentaban conseguirlo. Está vendiendo propiedad inmobiliaria, porque desapareció el trabajo y tiene Wow. su familia, los niños tienen el colegio, no quería irse a otra Claro, es que ciudad. ya, claro, la gente tiene vida. Que esto es otra cosa de esta industria. Mucha gente que anda desplazándose a donde está el trabajo, después es eso. Tienes que hacer tu vida y la gente se asienta. Bueno, y la industria del cine está llena de familias rotas, o sea, pues se trabaja mucho en localización. En España tenemos una jornada laboral de 40 horas. Ujú. Los americanos en rodaje trabajan días de 12 horas al día y cuando están en localización 6 días a la semana, 12 horas al día. Pero hay trabajos que empiezan antes y que terminan más tarde. Los Claro. maquilladores a lo mejor han arrancado 3 horas antes. Imagínate, y no se rodaba en Los Ángeles porque había sitios que daban más incentivos fiscales o por lo que fuera. Entonces la gente, o sea, los niños es como si tu padre es marino mercante. Claro, no lo ves. Te tirabas un año sin verlo. Y pues divorcios por todas partes, familias rotas. No es. Si quieres tener una buena vida familiar y unos hijos maravillosos que has educado tú y tal, pues a lo mejor esta no es la carrera. Ya. Y luego cuando uno de los padres no trabaja en la industria, es muy difícil tolerar esa forma de vida. Claro. Y si los dos trabajan en la industria, es que es peor porque entonces nunca coinciden. Hasta cuando uno está entre proyectos, el otro está trabajando en localización y Claro. no se vuelven a ver. Es como la película aquella de Lady Halcón, ¿no? Sí, sí, que uno está Si de te noche, el acuerdas. otro de día. Sí, sí. Sí. Entonces es desastroso. Y en España todavía, como la legislación te protege de que te exploten con las 40 horas, a lo mejor no es tan brutal. Y España es pequeña, puedes estar rodando en cualquier parte de España y Claro. volver fin de semana a donde quiera que vivas en España. Pero Estados Unidos es un continente. Sí, tal cual. Entonces es brutal. El estilo de vida se paga muy bien, pero es demoledor. ¿Qué diferencia habría con el cine en España, aparte de estas horas y demás, en cuanto a estilo? En cuanto a estilo, por ejemplo, pues la sensación que yo tengo es que en el cine, que empezamos a hacer cositas cachondas para mi punto de vista, ¿no? Pero como que siempre ha sido una producción muy basada en el diálogo y en los personajes histriónicos y demás. ¿Crees que esto está cambiando? Sí, yo creo que se está homogeneizando. No solo en España, globalmente, y todas las series ya no sabes ni dónde están hechas, todas son muy parecidas. Antes yo creo que estaba un poco marcado porque los americanos tenían acceso a todos los mercados del mundo, podían mover unos presupuestos muy grandes y bueno, todo lo que fuera acción lo acaparaban ellos porque no se podía competir con los recursos que eran capaces de mover para hacer una película. Y luego tenían mucho oficio, lo hacían muy bien y yo creo que el resto del mundo tenía que adaptarse a buscar los nichos que ellos no cubrían, ¿no? Entonces, pues se hacía cine más de autor, historias más contenidas, pero basadas en personajes o a veces en cosas, yo qué sé, el esperpento español, cosas que sobresalen.
porque son distintas y los americanos no las hacen ni las saben hacer, o a lo mejor ni les gusta, y te permiten sobrevivir, te permiten encontrar un hueco donde existir, ¿no? Y ahora ha pasado que todos estamos aprendiendo el oficio, los americanos ruedan por todo el mundo y los equipos locales aprenden cómo lo hacen ellos haciéndolo, y de pronto todo el mundo es capaz de hacer cosas que parecen americanas. Todo es cuestión de cuánto dinero hay. Si les dan suficiente dinero, va a aparecer una superproducción de Hollywood, la haga quien la haga. Y los americanos, yo creo que los estudios se han un poco autodestruido, porque cuando aparecieron los streamers, les comieron el espacio del cine adulto. No cine para adultos en el sentido pornográfico, sino de historias que no sean para niños y adolescentes. Y al final se han limitado a las pelis del verano, lo que ellos llaman los tent poles. Son los palos que sostienen la tienda de campaña del circo, ¿no? Que son sus pelis de superhéroes, estos estrenos, películas multimillonarias y tal. Pero, bueno, el año da para muy pocas de esas. La gente va a ver 2 o 3 y no vuelve al cine el resto del año. Y luego están las pelis de los Oscars, que son casi pelis que se hacen por prestigio, pero que tampoco va a ver nadie. Y luego algunas de terror y tal, que es de tan bajo presupuesto que el riesgo es bajo y pueden dar el pelotazo y tener más éxito que una de las gordas. Es un riesgo que sale rentable correr. Y poco más el resto de lo que antes íbamos al cine a ver, ahora lo ha suplido el streaming. Y se han dejado comer ese terreno. Su reacción ha sido convertirse en streamers ellos. Y ahora todos los antiguos estudios también son streamers. Exacto. Pero hay un problema, que hay más streamers que espectadores y no puedes tenerlos todos. Entonces la gente se pone un mes en Netflix, ve las buenas, se quita un mes en Apple y ya nadie está suscrito de forma permanente. Y ahora está la crisis de suscriptores, pues porque se había generado una burbuja. Y ahora hay los estudios que se sostienen por inercia y por imitación de los streamers. Y los streamers que están encogiendo su producción, bajando presupuestos, buscando sitios donde haya más rebates, porque estaban existiendo con un modelo insostenible. ¿Qué solución? No hay suficiente gente para tantas series. No, es que hay un punto en el que... Y después que tampoco son todas buenas. Es que no se puede ver todo porque tampoco todo vale la pena. Porque es verdad que dices, mira, sí, acabo esta y engancho la otra. Pero total, por la noche me pongo a ver... Pero es que hay veces... A mí me pasa con mi pareja y tengo varios streamings. Y es como... Y no hay nada. Y no hay nada y está lleno todo. Pero cuando ya has visto las que más o menos funcionan, es que las otras... O bien porque, yo qué sé, porque no están rodadas... Claro, al final también tengo un ojo que eso me toca las narices a veces. Es que esta la iluminación no me gusta. Pero o el personaje no funciona, o el guión es malo, o un mal casting también. Sí. ¿Qué solución le ves para esto tú? Yo creo que se va a autorregular. Pues van a hacer menos y se requerirán las que les parezcan que vayan a ser mejores. El mercado se va a encargar de darle su dimensión justa. Ahora es eso, y es que a veces, aunque una esté bien, cuando hay 4 que son casi iguales, a la tercera ya no hay la magia esa del discovery, de ir descubriendo lo que va a pasar. Te da déjà vu, te da la sensación de haberla visto. Empiezas a chequear. Esta no la hemos visto ya. Es que son iguales. Pero eso es más la saturación que estén mal hechas. Y luego, muchas veces lo que te fascina de una serie o de una peli, esto es aplicable también a las pelis de toda la vida, es la novedad, es cuando algo es original. Y cuando algo es muy caro, la inversión es alérgica al riesgo. Entonces, una de las fuerzas más potentes es la repetición, porque les parece que minimizan el riesgo. Pero la repetición es incompatible con la originalidad. Claro. Cuando haces lo que fue la original la vez anterior, la segunda vez ya no es original. Claro. Entonces, tardan muchas veces en reaccionar y les cuesta apostar por las cosas que tendrían esa cualidad, porque son puro riesgo. Y buscan pues, franquicias que ya existan como franquicia para minimizar riesgo. Todo es minimizar riesgo. Minimizar coste y minimizar riesgo. Claro, o sea, yo me pongo en el punto de vista de un inversor, yo me imagino tengo X millones de euros para invertir, para poder ganar más, pero al final invierto para ganar más. No, ni para quedarme en tablas ni para perder. Y me vendes un producto que, hostia, es que Flash Total 1 fue un éxito, Flash Total 2 fue un éxito. Vamos a hacer Flash Total 3, no vamos a hacer Colombo Marinero, que nadie sabe lo que es. Claro. Tú piensas, si tú eres un inversor, y aunque fuese en otro campo y vas a hacer una franquicia, yo qué sé, cuando tú levantas dinero para hacer eso, tienes que convencer a los inversores de que es una buena inversión. ¿Cómo lo haces? Tienes que proyectar de alguna manera qué beneficios puede dar esa inversión. Y lo proyectas viendo cómo ha funcionado otras veces. Después, franquicias parecidas, franquicias en la misma ciudad,
Con las pelis es igual. Dice, pues mira, esta peli era casi igual, salió el año pasado y ganó más cuánto y tenemos estos elementos en común. Pero claro, no estás incluyendo en tu ecuación que ahora estás repitiendo algo que salió el año pasado. Claro. Y no va a funcionar igual solo por eso. No estás minimizando el riesgo, al revés. Estás asegurándote de que sea tributario, ¿no? Que sea imitación. Claro, claro. Ya he Y repetido. cuando vas con algo totalmente novedoso, dicen, pero es que no se parece a nada. No somos capaces de proyectar a partir de esto. Y es demasiado dinero para arriesgarse a ciegas. ¿Cuántos proyectos habrán muerto así, eh? Bueno, a veces hay muchos de esos que luego son una mierda. Sí, sí, claro. Y dicen, pero ¿cómo? Lo que preguntabas tú antes, a veces dices, ¿pero quién ha puesto el dinero para hacer esto? Sí, eso me pasa un montón de veces, decir, joder, esta peli, ¿cómo han convencido a la gente para hacer esta peli de esto? Claro, alguien fue buen vendedor, vendió su moto y convenció a gente Es de que esto importante era saber buena vender, idea. es importante. De todo este escenario como está el cine, ¿qué salvarías y a qué dejarías morir sin ningún remordimiento? No lo sé, yo creo que eso no es una decisión que deba tomar un individuo, sino que lo van a tomar los espectadores. El problema es que a veces los espectadores es como el azúcar. Si te dan comida con mucho azúcar, nosotros estamos programados para querer azúcar porque nos costaba conseguir calorías cuando perseguíamos mamuts, ¿no? Y cuando te ofrecen satisfacción instantánea, a veces tus decisiones no son las mejores para ti. Y ahora hay tal persecución de la satisfacción instantánea, todo el rollo de redes sociales, etcétera, alimenta ese circuito cerebral y quizá está abocándonos a proyectos que a la larga no son los más saludables para nosotros. Yo me he quitado de todos los streamers. Llevo un año y pico sin ninguno porque me comían demasiado tiempo. Yo, Sí. cuando empezaba, yo antes leía mucho. Mi casa es como una especie de complejo de Diógenes de libros, ¿no? Y pues apenas leo libros, como no sea para hacer research para un proyecto. Durante los primeros 2000 yo tenía Netflix porque cerraron otros videoclubs y Netflix era un videoclub que te mandaba por correo los DVDs. Pero cuando probé el streaming, destruyó mi hábito de lectura. Pero luego llegó un momento, no ya es el hábito de lectura, es el hábito de nada. Está todo diseñado para crear adicción y para que no pares de mirar y para que hagas binging. Y antes yo nunca tuve recepción de televisión, yo solo alquilaba cosas y cuando se acababa el VHS que habías alquilado, pues no había nada debajo que seguir mirando. Y ahora es inagotable. Entonces he querido recobrar control de mi tiempo y me desconecté, me quité de todas las suscripciones. Pero no he logrado control de mi tiempo. Estúpidos vídeos de YouTube se han apropiado de mi tiempo. Es muy difícil luchar contra ellos, que está diseñado, Ya. ¿sabes? Perfectamente para apelar a nuestros centros nerviosos de la adicción. No sé. Total, total. A mí, mira, yo por ejemplo yo he estado muchos años trabajando en videojuegos y yo por ejemplo soy contrario total a los free to play. O sea, los juegos no deberían ser gratis de jugar porque la barrera Mm, cero de entrada, o sea, esas industrias necesitan ganar dinero y de hecho los free to play más potentes facturan millones, si no a diario o semanalmente. ¿Cómo logran hacer que un juego que es gratuito tenga este beneficio? Pues porque estas compañías tienen departamentos de matemáticos y de psicólogos que explotan, ¿no?, esos puntos neurológicos donde tú estás enganchado a esa dopamina de tal y necesitas desbloquear ese mapa o tener esa skin o tener un logo en tu nombre que diga que tú eres el champion of the world. sí, Y claro, pasa un poco lo mismo con las redes sociales, ¿no? O sea, al final yo también, por ejemplo, como academia, a veces pongo publicidad sí, en Instagram. Claro, Instagram me tiene que o Meta o YouTube, la plataforma que sea, me tiene que garantizar que esa publicidad que yo pago la va a ver alguien. Entonces, ya, claro, que la aplicación sea gratis no significa que sea gratis para el usuario, le cuesta su tiempo vital. sí. Sí, 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 que al final el tiempo del que mira es un bien en sí, Claro. más allá del dinero. Y es esto, para la gente que ponemos publicidad, que vendemos, pues esto, o formación, o bueno, cualquier otro producto que se ofrezca, ¿no? Claro, tú pones un dinero y esperas que haya gente que le pueda hacer bien ese producto, ¿no? Se vende de todo. Sí, Pero en este caso nosotros, pues oye, gente que a lo mejor no conoce la formación o pues que no sabe que uno se puede formar en esto o que sí, incluso pues le falta ese empujoncito para decir, venga, va, lo pruebo, ¿no? Por no quedarse con ese remordimiento. Claro, sí, a esos clientes se llega de manera orgánica, pero se paga también por publicidad. Entonces, claro, ya, es lo que tú dices. O sea, al final Netflix lo que quiere es que tú el mes que viene no te des de baja, o Apple, o claro. Max, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, Ujú. te atrapan ahí como una rata. Pues sí. Y no sé, a la vez, no sé.
Yo creo que va a haber cambios, que es un movimiento, o sea, un momento de movimiento de placas tectónicas. Está redibujándose todo y eso siempre significa oportunidad, oportunidad para entrar. Cuando se está muy anquilosado, como cuando intentaba yo entrar como ilustrador y no te dejaban trabajar si no estabas ya dentro. Ya. Ahora es un poco un momento de lo contrario, en los que aparecen huecos. Mucha gente que a lo mejor estaban establecidos y creían que tenían la vida asegurada se van a ver sin trabajo, pero a la vez gente que le hubiera llevado toda la vida a entrar, a lo mejor entran mucho más rápido, Claro. porque están en el lugar adecuado y cuando hay movimiento hay más huecos, hay más lugares adecuados. Luego, yo creo que todo se acaba autorregulando, ¿no? Todo depende de que la gente lo quiera ver o no lo quiera ver. Y lo que pasa es que se va atomizando y eso va a hacer que los presupuestos sean más pequeños y que las cosas tengan menos espectadores cada una. Ya. Pero va a haber menos cosas, porque tantas cosas no hay suficiente gente para ver cada una para amortizarla. ¿Qué tipo de historia sientes, hablando bueno, que cada vez hay como menos espectadores, pero qué tipo de historia sientes que aún no te han dejado contar y por qué crees que se debería contar, ¿no? A mí me gusta la evasión, eso que siempre dicen como algo muy negativo, ¿no? El escapismo y tal, que tiene malo un poco de escapismo. A veces, o sea, miras alrededor y dices, joder, yo no quiero que me sigan contando esto, si es que ya lo estoy viviendo, entiendo las Ya. noticias y lo veo. Por favor, llévame a otro mundo. Claro. Cuéntame una cosa que durante 1 hora y media o durante 8 horas, si es una serie, me haga olvidarme de esta mierda. Y entonces, dentro de cosas que te llevan a otros mundos, a mí siempre me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta mucho la historia, pero me gusta totalmente, no porque nos enseñe las historias del ayer, nos preparan para el mañana, no, es para escapar del hoy, porque es lo bastante distinto. A mí no me hubiera gustado nada vivir en ese mundo tampoco, pero como una persona moderna que puede disfrutarlo vicariamente mirando pelis o series, me parece maravilloso. Y no sé, las historias que suelo perseguir tienden a ser de experiencia bastante personal, no tanto corales. Me gustan cosas muy climáticas, con mucha catarsis y tal. Y bueno, en la vida que vivimos, en la que suele ser pacífica, te da como un escape, ¿no? Y no sé, yo creo, muchas veces aprendes es llevar la experiencia humana a los límites y poder vicariamente experimentar esas cosas que no experimentamos en nuestra vida normal. Mundos especiales que sean novedosos, que sea refrescante estar en ellos y experiencias muy intensas, lo cual pues me gusta el género, me gustan cosas a veces violentas o donde lo que está en juego es la vida humana, ¿no? Ujú. Y hay cosas que son maravillosas, pero a lo mejor yo no soy la persona adecuada para hacerlas. Hay dramas intimistas que nos pueden resultar mucho más prácticos, más próximos y Ujú. representar los problemas a los que nos enfrentamos de convivencia con tus parejas, de criar a tus niños y tal. Yo creo que hay gente que puede contar esas historias mejor, porque no tengo pareja y no tengo niños. Una frase que leí hace poquito, ahora no recuerdo el libro, ¿no? Que una de las ventajas de contar historias que tiene el ser humano es vivir vidas que todavía, o que sería imposible vivir o que todavía no he vivido, ¿no? Entonces, cuando tú me cuentas una historia, ahora al compartir tu historia con nosotros estamos viviendo un poco esa vida que tú sí has vivido, pero nosotros no, que hemos vivido otra, ¿no? Y eso es como que es muy enriquecedor para nosotros como humanos. Ahora mismo tienes algo en mente, ¿estás preparando alguna de estas historias? ¿Dónde podemos ver o seguir tus próximas Sí, pero es que producciones? no se puede contar porque hay que hacerlas, no puedes anunciarlas porque es que las gafas, vamos. ¿Pero de qué va o algo así? ¿Qué frase podrías darnos para hacernos una idea de en qué andas metido? Yo hay una cosa que me encantaría poder levantar y es drama histórico, Ujú. pero Ok. no quiero gafarlo. Ok, ok. Bastante difícil es ya. Sí, 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 sí. ¿Alguna época en especial, así al menos, por no meternos con el personaje? Sí, pues es una época del Renacimiento. Da ganas de saber más, pero bueno, vamos a dejarla Tengo dos suelta ahí. cosas. Tengo otra que es más del siglo de oro, pero siempre es intentando entrar en esas épocas por puertas un poco inesperadas, un poco distintas de por las que hemos entrado en otros vehículos, en otras historias. Ok. Eh, Haciendo cosas históricas, las cosas que me llaman siempre más la atención y que intento retratar son dos. Una es cosas que se parecen tanto al tiempo presente que es sorprendente que eso ya fuera así. Ya. Eso cuando haces el research me suele llamar la atención e intento incorporarlo. Y la otra cosa es cosas que sean muy distintas, Ajá. que sea insospechado y que sea increíble que se pudiera hacer eso o que pudieran tener esa visión del mundo.
Con lo cual tiendes a irte a esos dos extremos, cuando en realidad seguramente el 90% de las cosas están entre los dos polos. Ya. Pero son los más llamativos y los que me hacen más interesante un proyecto ambientado en otra época. Súper. Pues es buscar cuáles son esos ángulos de estas épocas que te menciono. Hablando de uno de estos personajes así históricos, ¿qué personaje histórico crees que pudieras ser o te hubiese gustado vivir esa vida? No sé, o sea, las historias que me divierten es de gente que lo pasa fatal, para que la historia sea intensa. Bueno, Y yo siendo director parece que también has tenido lo tuyo. pero no compares, o sea, yo, joder, llegamos y un día se acabó, cuando estábamos rodando en Beirut, había una crisis, no había combustible, la gente alimentándose con generadores, sin combustible no hay electricidad, los hospitales anunciando, dice, el miércoles que viene se nos acaban los depósitos de combustible y todos los que están en soporte vital mueren, y a la media hora todos los que están en respiradores. Ese es el mundo que teníamos alrededor. Y tú estás, ay, se quedó sin gasolina la actriz cuando venía de camino y no ha llegado al set, ¿qué hacemos? Es otra escala de problemas, ¿no? Yeah. Hay gente que tienes que ir a otras épocas. En el momento presente hay tantas zonas del mundo donde pasan cosas horrorosas. Aquí hay un terremoto, aquí hay una guerra. Nuestros problemas son problemas de ricos. Sí. Bueno, ya te decía yo que a cada uno le duelen sus muelas igualmente, ¿eh? Ya. Pero pues, En las épocas pasadas, las cosas más extremas y tal, a mí no me habría gustado vivirlas. Me divierte vivirlas vicariamente. Y había épocas en que la vida era una mierda. La esperanza de vida era bajísima. Y no sé, o sea, me hubiera molado si hubiera sido rico. Porque los pobres vivían muchísimo peor, los ricos vivían muy bien. Nadie elige muelas dolorosas aposta. Si hubiera vivido en otra época, que fuera una que no duela mucho. Bueno, ya vamos cerrando la entrevista, Adolfo. Súper gracias por esta cantidad de info que yo creo que a mí me ha hecho decir, ay, pues voy a ver cómo será grabar algo cortito. Si hago el story y después grabarlo y ponerlo y dirigirlo, a ver qué tal esa experiencia en mí, ¿no? Joder, me alegro muchísimo. Es que, o sea, si he logrado inspirar eso, creo que he hecho una contribución. No, y no solo en mí, yo estoy seguro que muchos de los que te están escuchando, viendo la entrevista, les ha dado ganas de decir, oye, es verdad, oye, ¿por qué en vez de teorizar, por qué no pruebo? Y a ver, con ese punto también que has comentado, ¿no? De que a lo mejor es más fácil ahora que nunca subiendo estos pequeños cortos o estas pequeñas cositas en redes sociales, ¿no? Totalmente. Maravilloso, hazlo. Venga, pues vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Venga, un fuerte abrazo, gracias a ti. Un abrazote. Chao. Hasta ahora. Y esta ha sido la primera entrevista. Esperemos que el tiempo nos vuelva a juntar porque hay un montón de anécdotas detrás de la carrera y de la vida de Adolfo Martínez Pérez. Quédate con este nombre, Adolfo Martínez Pérez. Este es su Instagram, lo puedes seguir. Él ya me ha dicho, dice, bueno, esto no parece alguien que trabaje en la industria, es un señor que dibuja cosas y pone fotos de su turisteo. Pero si le quieres escribir, quieres seguir un poco pues las cositas que hace, este es su Instagram. Y nada, si te ha gustado la entrevista, dale like, comparte, ya sabes cómo funciona esto. A más nos ayudes a nosotros, más podemos ayudarte nosotros a ti. Así que haz que esto llegue masivamente a la gente a la que le pueda inspirar, motivar, darle que pensar. Si tú también te has quedado con el gusanillo de dirigir, oye, de pensar, oye, yo puedo dirigir, puedo pillar mi móvil, hacerme una story, oye, pues hazlo. Está claro que todas las habilidades del dibujo te van a ayudar a hacer previsualización, story, ilustraciones mucho mejor. Así que si te interesa tener esa rama del arte a tu favor, controlarla, dominarla y poderte apoyar en ella para llegar a donde quieras y puedas llegar, ya sabes, mentalidad de si quieres puedes, si quieres quieres, pero bueno, al menos si quieres, al menos empiezas a caminar. Ven a dibujar bien, fórmate con nosotros y bueno, pues al menos tendrás al dibujo, al dios de la creatividad, Dibujil, de tu lado. Un abrazo muy fuerte, recuerda, dibujar bien. Yo soy Marcos Raya Delgado, gracias por dibujar bien. Chao.